Mi cuñado pateó a mi hermana embarazada delante de toda su familia. Ella se desplomó, inconsciente. Renuncié a un acuerdo de $36 millones para salvarla. Lo que sucedió después todavía me atormenta. Hola, soy Vanessa, de 30 años. Y la verdad es que he pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo la fuerte. La que arregla las cosas. La que aparece incluso cuando nadie más lo hace. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para la llamada telefónica que recibí esa tarde, la llamada que lo destrozó todo. Mi hermana menor, Olivia, de 28 años, siempre fue la más dulce de las dos. Dulce, amable hasta la exageración y desesperadamente indulgente. Se casó con Jason, un hombre del que toda nuestra familia desconfió desde el primer día. Había algo raro en él. Demasiado controlador, demasiado habilidoso con las palabras, y sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Pero Olivia estaba enamorada. O al menos, eso creía ella. Llevaban casados 2 años y Olivia estaba embarazada de 8 meses, a solo unos días de su fecha de parto. Tenía un brillo especial, como si finalmente estuviera en paz. Excepto que yo sabía que algo andaba mal. Cada vez que hablábamos, su voz tenía un tono tenso. Decía que todo estaba bien, pero su tono dudaba o cambiaba abruptamente de tema. Una vez vi moratones, justo encima de su muñeca. Dijo que se había golpeado con un estante. Jason la había aislado gradualmente. Se mudó al otro lado del estado para estar más cerca de su familia. Dejó de ver a sus amigos, se perdió cumpleaños y dejó de asistir a las llamadas familiares. Incluso cuando intenté visitarla, ponía excusas. Solo recientemente había comenzado a abrirse de nuevo, enviándome fotos de la guardería y preguntándome sobre nombres para el bebé. Nunca dijo nada explícitamente sobre el abuso. Pero no tenía por qué hacerlo. Yo lo sabía. Esa semana, yo estaba en Nueva York negociando un gran acuerdo, $36 millones, una adquisición conjunta para un cliente con el que llevaba trabajando más de un año. Soy estratega senior y socia de inversiones. Estos acuerdos no caen del cielo. Era el tipo de proyecto que podría elevar a toda mi firma. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. Estaba en la sala de conferencias revisando el borrador final de nuestra presentación cuando mi teléfono vibró. Era la suegra de Olivia. Apenas habíamos hablado antes. Lo ignoré, pensando que era un error. Luego volvió a sonar. Esta vez, era una enfermera. Llamaba desde el teléfono de Olivia. Salí para atender la llamada, molesta. Pero lo que escuché me dejó sin aliento. Tu hermana está en urgencias. Llegó inconsciente. Traumatismo abdominal cerrado. Nos estamos preparando para una cesárea de emergencia ahora. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hubo una vacilación en la línea. Luego, la enfermera dijo en voz baja, no fue un accidente. Alguien la pateó fuerte. Los testigos dicen que fue su esposo. Delante de su familia. Sentí que la habitación daba vueltas. Todo a mi alrededor desapareció. El acuerdo, la reunión, el futuro por el que había trabajado tan duro. Nada de eso importaba. No le dije una palabra a nadie en la oficina. Salí directamente del edificio, dejé mi portátil en la mesa y llamé a un coche para ir al aeropuerto. En el camino, reservé el siguiente vuelo de regreso a Charlotte, donde vivía Olivia. Mientras estaba sentada en el coche, el peso de todo me golpeó. Podía sentirme temblar. Esto no era solo otra pelea. Jason la pateó mientras estaba embarazada de 8 meses, y no en privado, sino delante de toda su familia. ¿Qué clase de monstruos se quedaron allí parados y permitieron que eso sucediera? El vuelo fue borroso. No dejaba de imaginar a Olivia en una cama de hospital, pálida e inconsciente, con la pequeña vida de su bebé pendiendo de un hilo. No sabía si volaba de regreso para tomar su mano o para despedirme. Cuando finalmente aterricé y corrí al hospital, me recibió una enfermera que parecía haber estado conteniendo las lágrimas. Ahora está estable, dijo. Pero tuvimos que realizar una cesárea de emergencia. El bebé está en la UCI. Ella aún no ha recuperado la conciencia. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a su habitación.
Entré y vi a mi hermana pequeña acostada allí, amoratada, pálida, conectada a máquinas. Su vientre, ya no hinchado, solo cosido y hundido. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan rota. Me senté a su lado, tomé su mano, y por primera vez en años, lloré como una niña. Me quedé con ella toda la noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, vi a la familia de Jason en el pasillo. Su madre, su hermano, su tío, charlando como si estuvieran esperando un café. Me levanté, salí furiosa y exigí respuestas. ¿Qué demonios pasó? La madre de Jason parpadeó, como si estuviera exagerando. Fue solo una discusión familiar. Olivia se puso histérica. Jason apenas la tocó. Es una dramática. Siempre lo ha sido. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería gritar. En cambio, pregunté, ¿dónde está él? Se encogió de hombros. Con un abogado. La policía hacía preguntas, pero les dijimos que no era tan grave. No era grave. Mi hermana casi muere. Su bebé casi no lo logra. Y a ellos solo les importaba encubrir a su niño de oro. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Entonces, dígame exactamente lo que vio, dije. Empiece desde el momento en que Jason levantó el pie. Su rostro cambió al instante. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Envié el vídeo directamente al equipo legal del hospital y les pedí que conservaran todos los registros médicos. Llamé a una amiga abogada, una de las mejores en casos de violencia doméstica, y la puse sobre aviso. Quería que esto fuera documentado, denunciado y que se actuara en consecuencia. Olivia no despertó hasta el día siguiente. Cuando lo hizo, sus primeras palabras fueron, ¿está bien el bebé? Me derrumbé. Sí, susurré. Es pequeña, pero es fuerte, como su mamá. Olivia desvió la mirada y lo vi. La vergüenza, el dolor, la culpa silenciosa que sienten las víctimas cuando creen que tienen la culpa de la violencia de otra persona. Ya no tienes que protegerlo, le dije en voz baja. No tienes que hacerlo. No después de esto. No respondió. Pero las lágrimas rodaron por sus mejillas. Y fue entonces cuando supe que esto había estado sucediendo mucho más tiempo de lo que cualquiera de nosotros sabía, y no iba a permitir que él ni su familia se salieran con la suya. Olivia estuvo en silencio durante mucho tiempo después de despertar. No hablaba mucho, no soltaba mi mano y no dejaba que nadie más entrara en la habitación. Se negaba incluso a mirar a sus suegros cuando merodeaban cerca de la puerta. No la presioné para que me diera detalles, todavía no. Su cuerpo había pasado por un trauma, y su corazón aún más. Pero 2 días después, entré en su habitación y la encontré mirando al techo, con los ojos bien abiertos. Parecía agotada, pero lúcida. Dijo en voz baja, mentí por él durante tanto tiempo. Me dijo que si alguna vez decía algo, terminaría sola, que nadie me creería, que me quitaría al bebé. No la interrumpí. Dejé que hablara. Finalmente, empezó a pegarme a los 6 meses, siempre donde no se viera. Su madre me dijo que necesitaba ser más obediente, más comprensiva, más paciente. Dijeron que el embarazo me ponía hormonal, que estaba exagerando. Tomó un respiro tembloroso. Ese día, me estaba gritando delante de todos. Dijo que lo avergoncé al preguntar si podíamos irnos temprano de la fiesta. Su madre puso los ojos en blanco, dijo que siempre necesitaba atención, y entonces él simplemente explotó. Me pateó fuerte. Su tío se rió. Su hermano miró para otro lado. Yo estaba atónita. Enferma. ¿Lo vieron pasar? Sí. Y nadie ayudó. Nadie. Caí al suelo y simplemente me desmayé. Lo último que oí fue a su madre diciendo algo sobre que yo estaba arruinando el ambiente. No podía respirar. Quería quemar el mundo entero en ese momento. En cambio, le sostuve la mano y le dije la verdad. Ellos no son tu familia, Olivia. Nunca lo fueron. Pero yo sí, y no me voy a ir a ninguna parte. Esa noche, hablé con mi amiga abogada, Jenny. Me dijo que Olivia podía presentar cargos, tanto penales como civiles.
Podríamos ir tras Jason por violencia doméstica, intento de daño a un feto e incluso por imprudencia temeraria, y podíamos solicitar una orden de alejamiento para mantenerlo a él y a su familia lejos de ella y del bebé de inmediato. Pero Olivia dudó. Tengo miedo, susurró. ¿Y si intenta quitármela? ¿Y si gana? No lo hará, le prometí. No esta vez. No conmigo a tu lado. A la mañana siguiente, solicitamos una orden de protección de emergencia. El hospital nos apoyó, al igual que la policía. Después de revisar las declaraciones de la enfermera y el estado de Olivia, emitieron una orden de arresto para Jason. Pero no había terminado. La familia de Jason contrató a un abogado y emitió una declaración a la policía diciendo que Olivia tenía un historial de desmayos, que se había puesto sentimental y se había caído. Afirmaron que no hubo patada, ni violencia, solo un trágico malentendido. Intentaron presentarlo como una crisis hormonal. Estaba furiosa. Estaban tratando de enterrar la verdad bajo papeleo y mentiras pulidas. Llamé a Jenny y le dije, hagámoslo público. En 48 horas, recopilamos todo, informes médicos que mostraban un traumatismo en el abdomen de Olivia inconsistente con una caída, imágenes de seguridad de la cámara del timbre de un vecino que mostraban a Olivia siendo ayudada a subir al coche, visiblemente magullada e incapaz de caminar, y mensajes de texto de invitados a la fiesta que escribieron en privado, diciendo que tenían demasiado miedo para hablar, pero que sí, Jason lo había hecho. Hice un movimiento calculado. Publiqué una carta abierta en mi red de LinkedIn, una denuncia cuidadosamente redactada pero directa sobre el abuso doméstico, las dinámicas de poder y la protección de las mujeres silenciadas por familias ricas y conectadas. No di nombres, pero la gente de nuestra comunidad empresarial leyó entre líneas. Se extendió como la pólvora. Los periodistas comenzaron a contactarnos. La familia de Jason de repente ya no estaba tan engreída. Su equipo de relaciones públicas intentó darle la vuelta. Afirmaron que Olivia era mentalmente inestable, que se lo había inventado todo para arruinar la reputación de Jason. Pero no se dieron cuenta de que yo tenía dinero, tiempo y furia. No era solo su hermana. Era su espada. Cuando Jason fue finalmente arrestado, salió en las noticias locales. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando visité con Olivia la sala de la UCI. La bebé, una niña llamada Amelia, era diminuta, tan delicada. Pero agarró el dedo de Olivia con una fuerza sorprendente. Jason ni siquiera había pedido verla. Cuando Olivia sostuvo a Amelia contra su pecho y susurró, siento haber dejado que te hicieran daño antes incluso de que abrieras los ojos, supe que había cruzado un umbral invisible. Ya no iba a tener miedo. Mientras tanto, la familia de Jason intentó reclamar la custodia, alegando que Olivia no era apta, que ellos eran mejores tutores. Esa fue la gota que colmó el vaso. Contraté a un investigador privado. Lo que encontramos destruyó todo su caso. El tío de Jason tenía 2 cargos sellados por violencia doméstica. La madre de Jason había obligado una vez a una empleada del hogar a firmar un acuerdo de confidencialidad tras un altercado. Y Jason tenía un expediente juvenil sellado que había desaparecido convenientemente, agresión, robo, amenazas a una exnovia. Llevamos todo esto a los tribunales. Jenny los destrozó en las deposiciones. El juez dictaminó una orden de alejamiento total. La custodia permaneció con Olivia. A Jason se le negó la fianza en espera del juicio. Pero Olivia ya no era la misma persona. Había cambiado. No solo se estaba recuperando, se estaba reconstruyendo. Me preguntó en voz baja una noche, ¿alguna vez te arrepientes de haber renunciado a tu acuerdo? Sonreí, aunque me picaban los ojos. No. Puedo cerrar otro acuerdo de $36 millones. Pero no puedo tener otra tú. Lloró entonces, no por el dolor, sino porque finalmente creyó que alguien la había elegido. Y yo lo había hecho. Cada día, la elegiría a ella. Pero justo cuando pensábamos que la tormenta había pasado, llegó el documento final. La familia de Jason había presentado una contrademanda, difamación. Exigían millones. Estaba a punto de responder por la vía legal hasta que encontré algo en el cajón de Olivia que lo cambió todo. Una memoria USB marcada con una sola palabra, copia de seguridad. ¿Y qué había en ella? Nunca lo olvidaré.
Encontré la memoria USB por accidente. Estaba escondida detrás de los documentos de maternidad de Olivia en una carpeta con cremallera que no había abierto desde antes del hospital. Casi no la vi, pero esa única palabra escrita en ella, copia de seguridad, hizo que se me revolviera el estómago. La conecté a mi portátil más tarde esa noche, sola en la sala de estar, con los dedos fríos por la anticipación. Y lo que vi, me temblaban las manos. Era una carpeta oculta de vídeos. Olivia había grabado en secreto varios momentos en su casa, imágenes borrosas y de baja calidad de su teléfono y una cámara USB barata que había escondido en un estante de la guardería. El sonido no era perfecto, pero el contenido era horrible. Jason gritándole, llamándola con insultos que no puedo repetir, diciéndole que era inútil, inservible, una carga. Un vídeo lo mostraba empujándola con fuerza. En otro, sostenía su teléfono y gritaba: «Si le dices a alguien, lo perderás todo. Me aseguraré de que te quiten al niño. Estarás en la calle». Y el peor estaba fechado 10 días antes de la agresión. La voz de Jason era tranquila al principio, amenazándola con ese tono inquietante que los abusadores suelen usar antes de estallar. Luego cambió. Ella le respondió algo, probablemente demasiado bajo para que la cámara lo captara, y él se abalanzó. Ella gritó. El sonido de su llanto, acurrucada, pidiéndole perdón, me rompió. Esto no eran solo discusiones. Eran pruebas legales de manipulación, de tortura emocional y de violencia física. Inmediatamente le envié todo a Jenny. A la mañana siguiente, ella los había presentado ante el tribunal. ¿El caso de difamación que la familia de Jason presentó contra Olivia? Fue desestimado en cuestión de horas. Pero la jueza no se detuvo ahí. Ordenó una revisión de emergencia del caso penal, ahora con cargos adicionales de agresión agravada, abuso premeditado y puesta en peligro de un menor. El pequeño imperio engreído de Jason se resquebrajó. Su familia intentó retractarse de nuevo, afirmando que no sabían, que ellos también eran víctimas del engaño de Jason. Pero era demasiado tarde. Uno de los vídeos incluso captó a su madre diciéndole a Olivia que dejara de actuar como una niñita melodramática, cuando Olivia dijo que le tenía miedo. El tribunal no solo creyó a Olivia ahora. Lo sabían. También habíamos descubierto que la familia de Jason había transferido silenciosamente grandes cantidades de dinero entre cuentas en los días posteriores al incidente del hospital, probablemente tratando de proteger activos u ocultar fondos. Pero yo había contratado contadores forenses. Cada céntimo fue rastreado. Cuando llegó el día del juicio penal, Olivia estaba a mi lado, sosteniendo a Amelia en sus brazos, tranquila, serena y lista. Testificó, cada palabra clara, cada recuerdo doloroso. Bat no vaciló. Cuando le preguntaron cuánto tiempo había temido por su vida, no parpadeó. Cada día de ese matrimonio, dijo. La sala del tribunal quedó en silencio. Jason estaba sentado allí con una camisa planchada y una expresión falsa, tratando de parecer inocente, pero el jurado vio a través de él. Fue declarado culpable de todos los cargos, sentenciado a 15 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. La jueza añadió algo que nunca olvidaré. Este tribunal ve un patrón de abuso facilitado no solo por el acusado, sino por su familia. Las pruebas presentadas mostraron un esfuerzo coordinado para silenciar a una víctima que no será tolerado. La familia de Jason enfrentó sanciones civiles separadas por intimidación de testigos y perjurio. Su madre perdió la custodia de su sobrina adoptiva después de que los servicios infantiles abrieran una investigación. El nombre de su familia, antes impecable, era ahora veneno para los titulares. ¿Y Olivia? Empezó a respirar de nuevo. No sucedió de la noche a la mañana. Las cicatrices eran profundas. Luchaba con el sueño, con la confianza, con los momentos de silencio. Pero fue a terapia. Se unió a un grupo de apoyo. Se mudó conmigo por un tiempo, y construimos un hogar no de lujo, sino de amor y seguridad. Una noche, unos meses después del juicio, entró en mi oficina en casa con Amelia dormida sobre su hombro. Dijo en voz baja: «Me salvaste. Renunciaste a todo por mí». Sonreí. No renuncié a nada. Se trata de ti y de ella, y lo volvería a hacer. ¿Siempre? Se rió en voz baja, con lágrimas en los ojos. No te merecía.
Tú no lo merecías a él, corregí. Pero siempre me mereciste a mí. Finalmente, cerré ese trato de 36 millones de dólares. No el mismo, pero otro. Porque el éxito para mí nunca se trató del dinero. Se trataba de tener suficiente poder para proteger a las personas que amo cuando el mundo les da la espalda. Perdí algunos contactos comerciales en el camino. La familia de Jason tenía vínculos en lugares que no imaginaba. Algunas asociaciones se disolvieron. Algunos inversores se retiraron. Pero no me importó, porque vi a Amelia dar sus primeros pasos en mi sala de estar. Vi a Olivia reír sin miedo de nuevo. Vi a una mujer reconstruir su alma desde las cenizas. Y cada vez que las miro ahora, seguras y libres, me siento atormentada no por el pasado, sino por el pensamiento de lo que podría haber sucedido si no hubiera atendido esa llamada. Si hubiera elegido un trato en lugar de a mi hermana. Eso es lo que se queda conmigo. Por eso nunca dejaré de luchar. Porque nadie más apareció por ella. Así que lo hice yo.